La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a recorrer hoy nuevamente los caminos, los senderos largamente hollados, horadados de Platón y su filosofía. Lo vamos a hacer de la mano, como venimos haciendo en esta saga, de Rafael. Repito, no el cantante, no el pintor, sino Rafael el Advaita, el no dualista italiano, quien publica libros a través de su organización Ashram Vidya. Son libros muy interesantes y no lo digo porque reciba ninguna comisión por ello, sino porque realmente así me lo parecen, y que tienen una profundidad realmente inusitada, pese a que son libros cortos, libros que no tienen demasiadas hojas, no más de 150, y sin embargo son esos libros que en 150 páginas te cambian la vida, es decir, te dan una profundidad muy grande. No digo que sea el libro por excelencia, digo que contienen dentro de sí, de ellos, perlas muy valiosas que vale la pena transitar. Estamos hablando del camino del amor dentro de la visión platónica. Ya vimos que había una visión más dedicada a la gente con inclinaciones al viveka, al discernimiento, más inclinados al jnana marga, al camino de la sabiduría, del conocimiento, tal como los hindúes también lo afirman, pero también que había un camino que los hindúes llaman el Bhakti Marga, ¿no? Y que Rafael nos hacía notar que es el Parabhakti, ¿no? La devoción, pero con mayúsculas, ¿no? La devoción hacia, no al santito tal o al diosesito tal, sino a la esencia, a Brahman, a lo absoluto, a lo trascendente, bajo el nombre que sea. Puede ser el nombre de Krishna o Jesús o lo que fuera, pero estamos hablando no de la adoración de un Dios menor que me conceda a mí. No, es la búsqueda de la fuente. Eso es conocido, según leímos, en el banquete, en el simposio de Platón, donde Diotima, la mujer que le explica a Sócrates este arte de utilizar el amor
cotidiano, a veces común, para ir utilizándolo y llegar hasta las profundidades del pensamiento, o de la contemplación, mejor dicho. A esto se lo conoce o se lo denomina como Eros. Eros. Y habíamos visto que Eros era hijo de Penía y de Poros. Voy a buscarlo bien para pronunciarlo correctamente. Estaba por aquí, Penía y Poros. Bueno, no sé dónde está. Penía tenía que ver con, o Peña sería, no me acuerdo, con la carencia y Poros con ese ansia, ese contacto con lo trascendente. Entonces, el amor puede ser un gran vehículo que nos lleva desde el amor a fulanita y a fulanito hasta el amor, diría un cristiano, a Jesucristo. Entonces dice Rafael en esta parte, si la pasión sensorial, degradación del amor filosófico, es ciega e intemperante porque no es capaz de comprender, también es centrípeta porque desea y goza de su propiedad. En cambio, el amor filosófico es sabiduría, es comprensión, porque se dirige al objeto justo, hacia el mundo suprasensible, que libera al amante filósofo de su conflicto a causa de la dualidad de lo sensible. Es decir, divide esos dos amores, el amor centrípeto, es decir, el amor común y corriente que se centra en mí y en mi bienestar y en lo que yo quiero, y si no está todo como quiero me voy. Y luego el amor centrífugo, podríamos decir, el amor que se expande, que es el amor filosófico. Si el deseo-pasión es un fuego fatuo, ¿no?, que calcina las facultades más elevadas del ente, estamos hablando del deseo-pasión, del amor de que quiero disfrutar a toda costa y no me importa cómo. El amor con mayúsculas, por el contrario, es un fuego con mayúsculas, ¿no?, vivo y restaurador, que convierte en cenizas otra cosa, que es el conjunto individualizado aprisionante, causa de angustia y separación. Entonces el amor con mayúsculas, del que habla Platón, o Sócrates, mejor dicho, que es su personaje, es muerte del yo separador y temerario. Temerario porque era el que, con una audacia inusitada, había caído en este mundo de error, ¿no? Error, jamartía, pecado. El deseo-pasión, por el contrario, representa la vida de este yo fenoménico, su alimento. O sea que cuanto más vivimos centrípetamente, es decir, para mí y a mi modo y cuanto yo quiero y cuando yo quiero, más alimentamos a nuestro yo individualizado, separado, que a su vez siente más miedo. En cambio, paradójicamente, aquella persona, como vimos con Etty Hillesum, que estaba en el campo de concentración alemán, que aprende a soltarse, a relajarse, a dejarse ir, a amar a todos por igual, a no poner el acento en sí misma, esa persona, paradójicamente, está en paz, ¿no? Estaría en contacto con ese amor con mayúsculas. Dice, el amor no puede albergarse en un corazón impuro, así como no se puede conseguir a su amado universal, con mayúsculas, contemplando exclusivamente el mundo de los cuerpos, de las sombras, como en la caverna, de los nombres, de las formas, de los compuestos. En la India le llaman nama y rupa, que es los nombres y formas de todas las cosas, ¿no? Nama y rupa es, por ejemplo, yo digo persona, grande, pequeña, buena, mala, linda, fea, categorías, clasificaciones, nombre y forma. A través de eso no se puede llegar. Ya vimos que sí se puede uno remontar desde eso, pero no a través de eso, o sea, no en eso. Si el amor con mayúsculas se enciende para el amado, el conocimiento es luz que ilumina el intelecto para disipar las tinieblas de la ignorancia. El amor es calor, el conocimiento es luz, el amor coagula todas las potencias orientadas hacia el amado principal. Vamos a avanzar un poquito, saltando esto, porque medio que ronda en lo mismo. Dice
tanto el conocedor como el amante, esos son los dos perfiles. El conocedor sería el camino de la sabiduría, el de la dialéctica, del tamizar la realidad, y el amante es el camino de, a través de lo sensorial primero y después ir sutilizándolo, llega a al mismo fin. Dice, buscan ante todo el mundo de los fenómenos, de lo sensible, de las sombras, de lo efímero, hasta que, agotados por no haber encontrado lo que buscan, dirigen su atención a otra parte y hallan el conocimiento y el amor, que pueden el primero descubrir lo conocido y el segundo recobrar a su amado. Decía William Blake que el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, es decir, que a veces yendo hasta el máximo, aún en las cosas que nos prometen la felicidad y nos duelen al mismo tiempo, si transitamos este camino con la suficiente apertura, podemos llegar eh, a meternos por alguna endija que se va formando y cruzar más allá de esa realidad tan concreta, ¿no? Del amor a tal persona, o de los celos por tal otra, o de la envidia de una tercera. Si al comienzo han utilizado el uno la erudición cuántica de los fenómenos cambiantes, que no producen catarsis, ascesis ni plenitud, es decir, si bien el erudito al principio solamente memoriza y repite como un loro, y el otro deseo, o sea, el del amor, deseo, pasión aprisionante, desviante, es decir, si el que sigue el camino del amor se ha enganchado con la parte baja también y lo único que hace es enamorarse de cierta persona y sentir celos y toda clase de emociones dependientes, más tarde, dice, tras fracasos y conflictos consiguen captar las notas superiores y no degradadas del verdadero conocimiento y del amor resolutivo, no ético y unificador. No ético no quiere decir no ético. Noesis es un término griego que hace referencia a aquello que no se procesa a través de la razón lógica de contrastar una cosa con la otra. Dice, comparemos la ascensión, nos dice Rafael, mediante la dialéctica, el mito de la caverna, y la ascensión mediante el amor, mito del Eros. O sea, nos propone que el camino del conocimiento de Platón se entiende por el mito de la caverna y el otro camino, el del amor, por el mito de Eros. La dialéctica, en sus distintos grados, nos eleva hasta la idea del bien. El amor, en sus distintos grados, nos eleva hasta la idea de lo bello, que esto lo vimos en los programas anteriores. Así como la ascensión mediante la dialéctica conduce a la iniciación filosófica, la ascensión mediante el Eros conduce a la iniciación amorosa. En el banquete, en el simposio, se habla de la iniciación en el amor, que consiste en conducir progresivamente el alma a la epopteia, como está en letras, bueno, justamente en un paréntesis seguido lo ponía en letras latinas, pero estaba en letras griegas, epopteia, la más elevada iniciación de los misterios, que, por ejemplo, los misterios de Eleusis se utilizaba esto, la iniciación más profunda es la epopteia. Y aquí, en un fragmento del banquete, dice, el sentido preciso de los desarrollos poéticos de Fedro es que gracias al amor, que es el operar propio del filósofo, el alma regresa a las ideas. Y este regreso consiste en el reconocimiento, reconocimiento de lo universal sustanciado, en la reducción de la multiplicidad de las sensaciones a la unidad de la idea. Es decir, no lo quiero repetir, pero en los programas anteriores hablábamos de eso, de ir de lo complejo, inclusive de lo evidente, de lo dado, de la cosa, ¿no? De la persona a la que amo, por ejemplo, e ir remontándome cada vez más sutil, más abstracto, hasta la idea de, por ejemplo, de belleza o de amor. Y así como el conocimiento es reminiscencia de realidades suprasensibles, así el amor es una condición también de reminiscencia de la universalidad y de la belleza divina. Es como si alguien, cuando conociera el amor de Dios, como se dice, recordase que esa es la manera original
¿no? de amar, ¿no? de sentir ese amor. Es la verdadera expresión del amor, la más simple, la más sutil, la más elemental, que después se complejiza y se convierte en el amor por fulanito o por fulanita. El amor y el conocimiento representan las dos caras de una misma moneda, porque Platón entiende el conocimiento noético e intelectivo, que aquí lo pone como noesis, la noesis, como intelección pura, y la dianoia como mente discursiva. ¿Te acuerdas de esas dos sutilezas? Noesis sería como lo más profundo de todo de captar, y la dianoia es la mente discursiva que intenta por lo menos estudiar y aprender esto. Y el amor intelectivo, no ético, no el amor común de todos los días, sino el amor intellectualis, en latín, y no el amor sensorial, emotivo y sentimental, el intelectivo no ético, el amor intellectualis, ese es el amor profundo. Que un poco con el amor de los trovadores, ¿se acuerda? Que se llama amor platónico también, el amor de la amada, ¿no? Como cuando San Juan de la Cruz compone sus poemas, ¿a dónde te escondiste, amado, y te fuiste con premura, bla, bla, bla? Y ese amor, el cantar de los cantares también, ese es el amor, esa es la el ansia, la remembranza de fondo de aquello que alguna vez sabemos que fue nuestro, ¿no? El amor no de fulanito, sino el amor total. Si el amante anhela experimentar el amor platónico, ha de ser necesariamente un filósofo. En el plano de lo efímero o de la esfera de lo sensible y de lo fenoménico, ambas notas degradadas se ofenden y se contrastan mutuamente. En el plano de lo eterno, esas notas que han llegado a ser conocimiento y amor filosófico se integran y fusionan. O sea que quiere decir que aquí, en la vida cotidiana, en sus formas distorsionadas, el erudito, que es la forma distorsionada, es contrario, no sé, al poeta, que habla del amor, ¿no? O del amante. Mientras que en las visiones más profundas, cuando ambos llegan a profundidades, el filósofo no está reñido para nada con aquel poeta que toca ahora sí las profundidades más grandes. El amante, cuando no es guiado por el conocimiento, menosprecia y mortifica tanto al amor como a su amado. El conocedor, por otro lado, cuando no es guiado por el amor hacia el auténtico objeto del conocimiento, degrada al conocimiento y lo conocido mismo. Entonces, fijémonos cómo ambos se necesitan. No son caminos excluyentes, aunque lo parezcan. O sea, lo parecen aquí abajo, por así decir. Por un lado está el Don Juan y por otro lado el erudito estudioso, ¿no? El que se va de fiesta y el estudioso. Pero cuando ambos están en un nivel profundo, los dos planos se tocan. Y un erudito o alguien, un hombre de conocimiento que no tenga corazón, se volvería frío, y alguien que tiene solo corazón pero no reflexiona puede caer. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces dice, Eros y Logos, más que excluirse mutuamente, están muy atados. Esos son los dos polos. Logos tiene que ver con la lógica, con la palabra, y Eros con el amor. Entonces están unidos. Más aún, el eros en Platón es la fuerza que vivifica la dialéctica misma. O sea, ese logos, esa búsqueda de comprender, proviene del eros. Eros es amor de lo bello, y la mística platónica del amor es una mística filosófica de la belleza. Dice Michel Federico Schiacca. Dice, Platón es uno de los filósofos de la belleza y de lo bello en sí, interpretado en el sentido más amplio del término. Lo bello no es para Platón una idea particular como tanta, sino una idea universal. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto porque está más o menos hablando de lo que ya había tocado. Entonces dice, aquí sí, dice, la idea de lo bello y del resplandor nos lleva a un tipo de meditación, contemplación sin forma. Para el Vedanta se llama arupa, sin forma.
no, rupa, forma. Esto implica que nos conduce no solo más allá del estado individualizado, sino también fuera de todo estado formal de la manifestación universal. Lo bello en sí es esencia pura, desprovista de toda superposición ocultadora, es decir, está más allá del plano de lo corporal, de un cuerpo. Aquí Platón expone el mito del divino andrógino, que hemos tratado en algún programa alguna vez, o hermafrodita. Es el mito que pertenece a todas las tradiciones iniciáticas. Hubo un tiempo en el que éramos un entero, es decir, teníamos en nuestra persona la doble polaridad masculina-femenina, pero sucesivamente tuvo lugar una escisión, una separación. De aquí también la separación de los sexos y la afanosa búsqueda para unir o conquistar de nuevo lo entero. Este entero es el estado conciencial de los orígenes, no tanto en el sentido historicista, sino ontológico. Esta es la idea de la caída del Edén, es la idea de que en otras tradiciones, no sé, el pleroma cae Sofía del pleroma al kenoma. Es la idea de la aparición de esto. La respuesta a la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Bueno, porque esa totalidad perfecta se corrompió en algún momento. ¿Por qué se corrompió? Y bueno, cada tradición tiene un mito que refleja eso, alguna transgresión, algo pasa y lo que estaba perfecto, armonioso, no sé qué, se descompagina y cae. Esa es la idea de esa corrupción. Dice, hubo un tiempo pues en el que el ente, nosotros, era una totalidad, un ser absoluto, una unidad. En consecuencia, no partido, no dividido, no dual. Y la absolutidad del ser implica inmortalidad. La condición dual, por el contrario, corresponde a lo mortal y conflictivo. Es el propio de aquel que no halla en sí mismo, sino en lo otro su propia existencialidad y su propio consistir. Entonces, cuando caemos de ese equilibrio, entramos en un plano de desequilibrio y necesitamos la otra cosa que nos va a compensar, la otra cosa que nos va a completar. Y ahí empieza una búsqueda eterna. También un poco esto tiene que ver con esta idea de esta división sexual, ¿no? Que genera una división de géneros también, tan de moda hoy en día, porque ya hablaba Jung que aquello que se alinea de un lado, no sé, masculino, va a tener un contenido que él llamó animus, ¿no? Más claro, más claramente, animus, que ánima. Mientras que lo que se alinea del lado femenino, y digo lo que se alinea porque puede haber alguien de sexo masculino que se alinee de lo femenino y viceversa, es decir, los géneros son fluidos realmente, no hay hombre-mujer tan definidos como se pretende, sí, sexualidad, obviamente, el que tiene un sexo tiene ese sexo, pero mal le pese a muchos, lamentablemente no somos seres físicos en el sentido de que lo corporal es algo fijo y no somos idénticos a esa realidad corporal. Nuestra identidad no es idéntico a lo físico, sino que es idéntica a nuestra manera de pensar, más allá de lo físico. Entonces, si hay alguien que se imagina ser caballo o se siente caballo, aunque se haga esa broma normalmente, bueno, así se identificará y así se sentirá idéntico a eso y como tal funcionará. Entonces encarnará uno de estos polos que a su vez necesitan compensarse con el contrario. Dice, y a este estado Platón, como la tradición iniciática de los misterios, lo hace corresponder con el estado natural y primordial del hombre, el estado de unidad. Incluso en la Biblia vemos que Adán, escindiéndose o polarizándose, se separa también, porque Adán era un ser andrógino. Dios dice, el Génesis dice, y Dios creó al hombre y mujer los creó, ¿no? Hombre y mujer lo creó. Todavía no había aparecido Eva. Eva aparece después, cuando lo duermen Adán. Entonces, más allá de que
de que el Génesis lo diga o no, se trata de que originalmente hay una unidad que se pierde. Entonces dice, se alejó del árbol de la vida, o sea, tacha su inmortalidad. Cuando se separa la unión de lo masculino con lo femenino, de lo positivo con lo negativo, representa la tensión, el impulso y el anhelo de volver a la unidad. Corresponde al símbolo viviente de una realidad metafísica. Entonces, según W. Willy, la vía del Eros y aquella de los órficos son idénticas. Los mitos órficos, ¿no? que se atribuyen a Orfeo, a Dionisos, que en alguna ocasión trataremos, dice, es la senda que de la condición de mistes conduce a la de epoptes, aquel que contempla, aquel que ha abierto los ojos, o como dirían en el budismo, por ejemplo, el despierto, el Buda. Es la senda que de los misteria conduce a los anakelipteria. Anakelipteria, no sé lo que significa, y explica así, pues, el mito, las etapas de la iniciación, el develar progresivo de un secreto fundamental. Es decir, que cada vez que vemos estos mitos, sea del Génesis u otro parecido, lo que estamos viendo es una especie de relato de cómo se produce este camino progresivo para llegar primero a perder la unidad, a caer, esa temeridad que nos hace caer, y luego a veces hay mitos de retorno, mitos del viaje del héroe, ¿no? que regresa al origen, como el hijo pródigo, como Jesús, que se autoinmola, ¿no? Entonces, todos estos mitos son, pese a que muchos consideran que los mitos son sinónimos de falsedad, de mentira, de cuentos que los niños se cuentan para no tener miedos por las noches, o que en la noche de los tiempos la gente se contaba mitos porque tenía miedo de, no sé, de las tormentas, de lo que no entendía. En realidad el mito cumple otra función totalmente distinta, que es la función de representar algo que se nos escapa, que lo concebimos de manera casi intuitiva, pero que no podemos llegar a comprender de qué va. Entonces el mito, como es algo, digamos, vago, nos permite comprender, no comprender, representar y trabajar con él. Lo podemos contar a otros o recordarlo nosotros. Recordar es poner cuerda, es poner corazón otra vez. Entonces, al contarnos el mito, cada año, por ejemplo, celebrar la Cuaresma y la Pascua y celebrar el Adviento y la Navidad, en una es el nacimiento, en otro es la muerte, en realidad está hablando de nosotros. Y no solo el mito de Jesús, el mito de Buda, el mito de Krishna, el mito de Mitra, cualquier mito de la humanidad, los mitos precolombinos, todos ellos tienen que ver con un recordarnos, ponerle corazón otra vez a este saber que intuitivamente notamos que está ahí, pero casi no lo podemos describir. Entonces, hemos hecho un recorrido somero gracias a Rafael, que nos ha permitido seguir estos lineamientos, y hemos mirado por arriba algunos fragmentos de diálogos platónicos, y espero que con esta saga se despierte un interés por esta filosofía platónica, no para ponerse quizá a leer a lo loco los diálogos platónicos, pero sí para mirarlos con otros ojos, darnos cuenta de que la filosofía no es para algunos que simplemente hacen de ella una carrera, sino que la filosofía siempre fue y seguirá siendo una ascesis, un modo de vivir y un modo de practicar. Y si resulta que nos agrada este platonismo, bueno, podemos adentrarnos en él por sí mismo, en su pureza, o bien en su forma neoplatónica, como vimos con Plotino, o en su forma cristiana, porque el cristianismo no es otra cosa que judaísmo más neoplatonismo, ¿no? Una especie de cosa así, y de ahí sale todo lo que conocemos. Entonces, detrás de un Jesús, detrás de una María, detrás de la Natividad, detrás de la Pascua,
bueno, hay estas dinámicas platónicas muy claramente delineadas. Les recuerdo que, bueno, que este programa carece de sustento económico externo. Si quieren colaborar con él, pueden hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Les pasaré el enlace de la cuenta de PayPal o de cuenta bancaria para poder hacer una colaboración. Y desde ya, muchas gracias por ello. También les recuerdo que está mi libro, Sadhana al Camino Interior, en Amazon, formato papel, formato digital también. Están los cursos que siempre doy, para eso comunicarse, para pedir información al mismo correo. Y también está el reordenamiento vital, que son sesiones, también por Skype, también de forma personal, pero en este caso para trabajar temas del consultante, temas personales, temas a resolver, temas de la vida propia. Vamos a nuestra cortina de despedida y ya justamente nos despedimos para encontrarnos en la siguiente ocasión con algún otro tema apasionante. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!